A realizar test en la columna cervical para ver si se presentan síntomas para una patología y por lo tanto valorar el rango de movimiento de estos movimientos que se van a realizar en el test. El primero es flexión cervical activa. El segundo test es extensión cervical activa. El tercero es flexión cervical activa con inclinación lateral, en este caso va a ser hacia la derecha, y rotación no acoplada, va a rotar hacia izquierda. El siguiente es extensión cervical activa con inclinación lateral, en este caso el derecho, y rotación acoplada, va a rotar hacia la derecha. El último es extensión cervical activa con inclinación lateral derecha y rotación no acoplada, va a rotar hacia izquierda. Se va a cabo la tracción cervical. Este es un test y movilización. Primero el paciente se encuentra sentado. Para reforzar la estabilización, el paciente se puede recargar en el respaldo de la silla. Yo me encuentro detrás del paciente. Vamos a colocar las palmas de mis manos sobre la apófisis mastoide, que es a nivel debajo de las orejas, de la apófisis mastoide del cráneo del paciente, y vamos a colocar mis antebrazos en la parte superior de los hombros y voy a presionar mis brazos, los hombros del paciente hacia caudal para así traccionar la columna cervical, y vamos a aplicar un movimiento de tracción hacia arriba. En este caso no vamos a aplicar tracción 3 porque sería pues peligroso, estamos tratando la cervical. Con el objetivo, ya sea en el test, para la exploración para la provocación y el alivio de los síntomas, y en movilización para tratar la restricción del movimiento o aliviar los síntomas que se presentan. Y en la manipulación, lo que estoy haciendo pues sería manipulación, tracción. Vamos con la tracción cervical, un test y movilización. Este va a ser en la posición de reposo actual de mi paciente. Sería en flexión cervical, inclinación derecha y rotación derecha. Una movilización del alivio del dolor mediante tracción. El tratamiento sería en esta posición. Y en la movilización del estiramiento mediante tracción vamos a posicionar la columna cervical del paciente todo lo que permita su restricción. Si hasta ahí así viene su patología, ahí vamos a realizar la tracción. Y va a ser en el sentido del tratamiento en el ángulo recto, en el plano del tratamiento. De esta manera viene el paciente y de esta manera vamos a traccionar. Igual el paciente está de la misma forma, recargado sobre el respaldo de la silla, mis palmas de la mano sobre la apófisis mastoide del cráneo y mi antebrazo en la parte superior de los hombros para posicionarlos en posición en caudal y así traccionar la cervical de esta manera, ya sea tracción 1, 2 o 3. Con el objetivo de explorar la provocación del alivio y del alivio de los síntomas, en movilización para tratar la restricción del movimiento y aliviar esos síntomas que se provocan, y en manipulación vamos a manipular y traccionar. Vamos a realizar una compresión cervical. Este es un test. La posición de partida sería el paciente sentado sobre la camilla o en donde se realiza el tratamiento, y yo como fisioterapeuta detrás de mi paciente. Vamos a colocar mis manos sobre la parte superior de la cabeza del paciente. Con mis manos vamos a presionar. Mis brazos, mis antebrazos van a estar en los hombros del paciente. Con mis manos voy a presionar la cabeza del paciente hacia caudal para comprimir
la columna cervical. Las curvaturas cervicales no van a cambiar durante el test, no deben. No, como por ejemplo una lordosis cervical, y para ello vamos a estabilizar la espalda, el cuello y la cabeza de mi paciente contra mi cuerpo, para así realizar una compresión cervical hacia caudal. Con el fin de este test es para explorar la provocación de los síntomas. Si el paciente refiere dolor, es porque trae alguna patología. Y eso buscamos con este test, que es provocar síntomas. Vamos a llevar a cabo un test para el nervio radial y nervio mediano. Ese va a ser para el nervio mediano. El paciente se encuentra en decúbito supino. Yo me encuentro de pie frente al lado del brazo que se va a abducir. Vamos a alargar completamente el nervio mediano, así como sus raíces nerviosas asociadas, los troncos nerviosos periféricos y la médula espinal. Para ello vamos a la cintura escapular a una retracción y depresión. Vamos a llevar una extensión y rotación externa de hombro. Vamos a extender el codo y en supinación el antebrazo. Vamos a llevar una extensión en la muñeca y extensión de los dedos. Y vamos a llevar a una inclinación y rotación cervical hacia el lado contrario. Inclinación y rotación de la columna cervical. Aquí se encuentra el lado izquierdo de la rotación cervical e inclinación y el brazo derecho. Vamos a sospechar de la existencia de la irritación nerviosa de los síntomas del brazo en la parte radial o en los tres dedos radiales. Si se presenta síntomas o no puede llevar a cabo mi paciente esta posición de que hicimos de hombro, brazo, antebrazo, mano y dedos. Para confirmar los hallazgos en la raíz nerviosa, vamos a invertir la posición de las articulaciones periféricas que para confirmar si estos síntomas si son, podría decirse como reales. Vamos a confirmar si se está tratando el nervio mediano. Con ello se invierte nuestra inclinación y rotación de la columna cervical hacia el lado contrario para ver si produce síntomas de nuevo, y va a ser probable que sea la existencia de la irritación de la raíz nerviosa, que ese es el objetivo, localización de los síntomas y determinar si el movimiento del nervio mediano está limitado. La irritación nerviosa está presente en el nervio mediano. Será más sensible a la presión local. Quiere decir que vamos a palpar el nervio mediano en las siguientes localizaciones, como en el canal de la raíz nerviosa, en los músculos escalenos, está por aquí por el cuello, en la unión de la clavícula con la primera costilla, en el pectoral menor, en el pronador redondo y en el túnel carpiano. Y así hacemos presión. Realizar un test para el nervio radial. Vamos a usar un método similar al anterior para valorar el nervio radial. Para ello el paciente se encuentra en decúbito supino. Yo me encuentro como fisioterapeuta de pie frente a la cara dorsal del brazo que se va a abducir o abducido del paciente. Vamos a alargar completamente el nervio radial
incluyendo sus raíces nerviosas asociadas, sus troncos nerviosos periféricos y así como también la médula espinal. Va a ser de forma similar al nervio mediano. Vamos a posicionar proximalmente al paciente de manera idéntica al test del nervio mediano, pero ahora van a cambiar algunas cosas. Va a ser distalmente posicionar al paciente en rotación interna del hombro. Vamos a pronación del antebrazo, con flexión de muñeca e inclinación cubital de la muñeca y flexión de sus dedos. Inclinación cubital. De esta manera vamos a palpar el nervio radial desde las localizaciones, que es el canal de la raíz nerviosa, entre los músculos escalenos. El paciente sigue igual con la inclinación y rotación izquierda, si estamos tratando el brazo derecho. De esa manera vamos a darle más tensión y vamos a ver vamos a confirmar si los síntomas se están dando en el nervio radial. Vamos a palpar el nervio radial en la raíz nerviosa, entre los músculos escalenos, en la unión de la clavícula con la primera costilla, en el pectoral menor, en el canal de la torsión del nervio radial, así como en el canal de la torsión del nervio radial, miren por acá, el músculo supinador y la tabaquera anatómica. Así vamos a palpar para ver los síntomas del nervio radial, ya que de esta manera, si en esta posición, si hay síntomas, los reafirmamos o los confirmamos con una rotación e inclinación contraria de la columna cervical, y así palpando las partes, localizaciones que mencioné anteriormente y palpé. El test sería la localización de los síntomas al haber hecho todo lo anteriormente, así como también determinar si el movimiento del nervio radial está limitado y con respecto a los tejidos adyacentes, al ir haciendo cada uno de los pasos que se realizaron anteriormente. Vamos a llevar a cabo el test para el nervio cubital. El paciente se encuentra en decúbito supino. Yo como fisioterapeuta me encuentro de pie, de frente al lado medial del brazo, estando abducido o que se va a abducir. Vamos a alargar completamente el nervio cubital, incluyendo sus raíces nerviosas asociadas, sus troncos nerviosos periféricos, así como también la médula espinal, con retracción y depresión de la cintura escapular. Vamos a llevar una extensión y rotación externa de hombro, la flexión del codo, la supinación o pronación. Vamos a llevar la supinación y vamos a generar una inclinación o desviación radial de la muñeca, una extensión de los dedos, y vamos a una inclinación y rotación cervical hacia el lado contrario, sería hacia el izquierdo. Vamos a sospechar de la existencia de la irritación nerviosa del lado cubital o de los dedos cubitales, ya que si cuando se está realizando una desviación radial generamos tensión en el nervio radial. Si se producen estos síntomas estando las cervicales o la columna cervical en reposo, sin estar inclinado hacia el lado izquierdo. Si se presentan síntomas estando en esta manera, estando en inclinación y rotación izquierda, hacia el lado contrario. Para confirmar los hallazgos en la raíz nerviosa, vamos a retroceder la posición de inclinar y rotar hacia izquierda, que sería el lado contrario.
Si esto produce los síntomas de nuevo, la irritación de la raíz nerviosa es posible. Entonces ya tenemos alguna patología o algo en el nervio cubital. Para ello, este es el test. El objetivo es la localización de los síntomas y vamos a determinar si el movimiento del nervio cubital está limitado con respecto al tejido adyacente al ir haciendo estos pasos. Si está limitado el nervio cubital. Si la irritación nerviosa está presente, el nervio estará más sensible a la presión local, que quiere decir que vamos a palpar el nervio cubital en las localizaciones, que es en el canal de la raíz nerviosa, entre los músculos escalenos, estando en toda la posición anterior, entre los músculos escalenos, en la unión de la clavícula con la primera costilla, en el pectoral menor y en el surco del nervio cubital en la cara dorsal del codo. Palpando en estas partes estará más sensible el nervio cubital. Vamos a llevar a cabo un test para el agujero intervertebral cervical. Para ello el paciente se encuentra sentado en sedestación sobre la camilla del tratamiento o una silla. El paciente está estando sentado con mi mano izquierda y mi cuerpo vamos a estabilizar la parte superior del tronco del paciente de esta manera. Y voy a colocar mi mano derecha sobre la parte superior de la cabeza del paciente. Con mi mano derecha inclino y roto hacia la cabeza hacia la derecha. Para determinar el nivel vertebral implicado, vamos a mover al paciente en este sentido descrito, pero vamos a retroceder el movimiento para aliviar los síntomas, ¿no? Si se presentan los síntomas. En esta posición vamos a aplicar la presión local en los movimientos. Sería extensión, inclinación y rotación derecha. Ya que estábamos provocando presión local en cada segmento, aplicando pues la presión sobre la parte lateral derecha de la apófisis espinosas o sobre la faceta izquierda de la vértebra craneal del segmento sospechoso. La provocación de los síntomas, especialmente de los síntomas que irradian hacia el brazo homolateral del lado contrario, va a confirmar una lesión en este segmento. Este tiene como objetivo provocar síntomas para confirmar la sospecha de la existencia de irritación de la raíz nerviosa. Y la inclinación hacia el mismo lado estrecha los agujeros intervertebrales y puede producir o aumentar la irritación de la raíz nerviosa. O sea que si yo inclino y roto hacia el lado derecho, está comprimiendo la raíz nerviosa de los agujeros intervertebrales del lado derecho y va a hacer la irradiación hacia el brazo homolateral. Vertebral, vamos a realizar un test. El paciente está en decúbito supino con la cabeza sobresaliendo del borde de la camilla. Vamos a sujetar la cabeza del paciente con mis manos. Vamos a descender lentamente la cabeza del paciente moviendo la extensión con una inclinación y rotación simultánea hacia la derecha. Y vamos a mantener la cabeza del paciente en esta posición. Vamos a vigilar los síntomas continuamente, que si tiene mareo o algunas molestias. Con el objetivo de este test es provocar síntomas para descartar los riesgos del tratamiento debido a la insuficiencia de la arteria vertebral. Los síntomas de la arteria vertebral pueden ser mareo, visión o audición alterada, percepción alterada del olor o el sabor.
también del habla, lo comprensible, y vamos a vigilar estos síntomas a lo largo de este movimiento que realizamos. Este test revela si la arteria vertebral irriga al cerebro con un adecuado flujo sanguíneo. Al hacer esto, eso buscamos que esté correctamente la arteria vertebral. Y la arteria vertebral izquierda, que es el lado contrario o opuesto al test, vamos a ver si queda comprimida por el estiramiento y la compresión parcial. Una tracción cervical es un test y una movilización. Para ello el paciente se encuentra en decúbito supino en la posición de reposo actual. Vamos a tomar la cara dorsal de la cabeza del paciente. Vamos a colocar mis dedos palpadores o movilizadores sobre las vértebras craneal, sería alrededor de la C4, C5. Vamos a inclinarme mi cuerpo hacia atrás para aplicar una fuerza de tracción sobre la columna cervical, aplicando un movimiento ya sea grado 1, 2 o 3 en sentido craneal. De esta manera, cuidadosamente, con el objetivo de realizar el test, una diferenciación para la provocación y alivio de síntomas, y al estar movilizando, tratar la restricción del movimiento o aliviar síntomas, y al manipular, vamos a manipular y traccionar. Vamos a realizar el segmento cervical, vamos a realizar una flexión, es un test en decúbito supino. El paciente se encuentra en decúbito supino. Vamos a colocar mi dedo palpador derecho, en este caso, sobre la articulación intraapoficiaria derecha o entre las dos apófisis espinosas del segmento que vamos a valorar. C4, C5, por decir así. Vamos a tomar la cara dorsal de la cabeza del paciente. Con mis dos manos vamos a elevar la cabeza, la columna cervical del paciente, hasta que se produzca el movimiento en el segmento cervical a valorar. Y vamos a aplicar un movimiento de flexión. De esta manera. Con el objetivo de valorar el rango de segmentario y la calidad de movimiento, incluyendo la sensación terminal.